aporte a la construcción y a la consolidación y el fortalecimiento de la organización popular para la posible defensa y reterritorialización, decimos, de los territorios en función de estas intencionalidades de cuidado. Digo todo esto porque en un punto, porque son esos fundamentos básicos que nos están orientando, ¿no? Y que sostienen las prácticas que transitamos, o por lo menos intentamos que se sostengan desde esas perspectivas. Entonces decimos que construimos una educación en ciencias naturales, ambiental y en salud que pretendemos que esté permanentemente enmarcada en la educación popular latinoamericana, y dentro de estas perspectivas un maestro que nos ha sido nuestro foco y también nuestros horizontes en todo este tiempo es el maestro Paulo Freire, y bueno, y otras y otros también, pero este es como nuestra referencia de cabecera, decimos siempre, ¿no? Y entre las cruces y convergencias que encontramos están la de la educación popular, que decía, de base freiriana, que ahí veo que no se ve bien en esta recuperación del PowerPoint, la educación ambiental crítica latinoamericana. Para la perspectiva de la educación en salud, hemos recuperado aportes de la medicina social, de la salud colectiva y de la epidemiología crítica. Y el enfoque de la investigación en educación que llevamos adelante está relacionado con la investigación con participación, ¿no? En un intento de poder ir poniendo en práctica diálogos de saberes, vivires y sentires para estas construcciones. Las líneas de trabajo principales de nuestro grupo tienen que ver con el trabajo con organizaciones sociales, movimientos sociales, campesinos y urbanos, y con la formación docente en instituciones públicas. Bueno, para llevar a cabo estas prácticas y estas reflexiones y estas construcciones a partir de las prácticas, desde hace un poco más de 20 años venimos articulando con diversos colectivos, ¿no? Diversos colectivos y con espacios del sistema educativo público estatal. Esta diapositiva quiere mostrar un poquito ese entretejido, y en los últimos años particularmente hemos focalizado como en esa interacción entre como estas dos líneas de trabajo, que es la construcción de conocimiento con movimientos sociales y con docentes de la escuela pública estatal. Y bueno, la lógica de trabajo que intentamos seguir, enmarcadas en la educación popular, la investigación con participación, en estas articulaciones, procesos de articulación que van dando distintos resultados, y en estos procesos de articulación la generación de prácticas compartidas con un horizonte de participación auténtica o participación real para la construcción de conocimiento y la construcción de grupalidad, como permanentemente entrelazado ese proceso de construcción. Respecto a la educación, bueno, que después conversamos un poquito más adelante, que llamamos educación en salud, hay dos procesos que para nosotros han sido los que nos han permitido como consolidar e ir diseñando y definiendo un marco teórico-metodológico que se ha consolidado en estos dos procesos. Un primer proceso con un movimiento campesino de acá, de nuestro país, el movimiento campesino de Santiago del Estero. Entre los años 2005 y 2013 sostuvimos un proceso de formación que primero se centró en lo que llamábamos formación de promotores y promotoras de salud, y en los últimos años ya se tradujo en la denominación formación en promoción de la salud, ¿no? Como también asumiendo que este proceso de formación de promotores y promotoras es un proceso colectivo y que apunta a la promoción de la salud y la apropiación de la salud por parte de todas las comunidades campesinas.
Este proceso para nosotros fue muy enriquecedor, fue un trabajo realmente colectivo y conjunto, y uno de los desafíos más importantes, el inicial, pero que se fue sosteniendo a lo largo de esos años de trabajo, fue la pregunta por lo que decimos la apropiación, ¿no? ¿Cuándo nos apropiamos de la salud? ¿Cuándo podemos romper con este modelo de sometimiento que entendemos nos impone un modelo médico hegemónico que coloca la salud, o más bien la enfermedad, diríamos, y su resolución en manos de unos pocos que se supone que son particularmente los médicos y médicas, pero particularmente decimos con una mirada patriarcal, médicos, que son los que tienen la autoridad dentro del sistema, y las otras profesiones subordinadas. Y quienes tenemos acceso, en el caso de que tengamos acceso a ese sistema, quedamos sometidos o degradados, digamos, a un nivel de aceptar decisiones, ¿no? Y de aceptar normativas más que nada y ponerlas en práctica. En el mejor de los casos, porque también en este proceso veíamos todas estas diferencias que ocurren con distintos sectores sociales cuando accedemos a la atención en la salud pública. Este fue un primer momento de separarnos de esta idea de educación para la salud pensada en su acepción normativa. Educación para la salud nos remitía a aceptar y ejecutar las normativas que las personas que se suponían expertas en todo lo que tuviera que ver con la salud, no solo en la enfermedad, tomaban y diseñaban para nosotras y nosotros, ¿no? Más visible en situaciones de vulnerabilización, como en este caso en las comunidades campesinas. Bueno, ahí empezamos a hacer producciones compartidas, como no sé si acá se nota cuando marco con el cursor, el Rancho de la Salud, que fue como una construcción que fuimos haciendo durante los primeros años del proceso para identificar aquello que sostiene nuestra salud, ¿no? El rancho es una construcción propia de el norte y noroeste y centro norte de nuestro país, y era la vivienda, digamos, el lugar donde habitaban y donde habitan campesinos y campesinas. Entonces tiene un valor simbólico muy importante, y como tal esa construcción también tenía un valor simbólico y teórico importante para nosotros y nosotras. Otro proceso, no me voy a extender mucho por una cuestión temporal, en todo caso después volvemos, otro proceso que encaramos, digamos, a demanda, pero también a partir de estas construcciones y aprendizajes en el espacio de la salud campesina, tuvo que ver, y tiene que ver, porque aún continúa, con el trabajo en salud en bachilleratos populares. Los bachilleratos populares son escuelas de jóvenes y adultos y adultas secundarias que funcionan con relación, vinculados en general a movimientos sociales. Surgen en Argentina en los inicios de los años 2000, después de la crisis política económica del 2001, ante la necesidad y la identificación y la necesidad de la formación de jóvenes y adultas y adultos para terminar su escolaridad secundaria. Estos escuelas surgen inicialmente no oficializadas y a lo largo del tiempo y con una lucha persistente han ido consiguiendo que fueran reconocidos oficialmente. Su diseño curricular tiene algunas bases en común con la escuela pública estatal, pero tiene creaciones propias, y el trabajo en salud ha sido siempre una de sus preocupaciones y se ha plasmado de diferentes maneras. Una de las preocupaciones de profesoras y profesoras de estos bachilleratos populares ha sido la sistematización de las experiencias, porque como viene sucediendo... ¿Perdón? No sé si es... Profesora Ana, continúe. Ah, bueno, gracias. Disculpen, pero como yo... Tranquila.
Pensé que me estaban preguntando algo. No, tranquila. Voy a pedir nuevamente a los compañeros y compañeras que están conectados que apaguen sus micrófonos para no interrumpir la exposición de la doctora Ana. Profesora, adelante. Bueno, muchas gracias y disculpen. Bueno, entonces estaba comentando los espacios curriculares, ¿no? Educativos, los espacios de trabajo sobre salud en estos bachilleratos populares han sido en general creaciones propias y una de las preocupaciones de los grupos que sostienen estos bachilleratos que tienen un funcionamiento asambleario, de asamblea de profesores y profesoras, asambleas de estudiantes, asambleas de todo el bachillerato, fue cómo ir aprendiendo de esas experiencias, tanto para transmitirlo en los equipos docentes que se van renovando, como para compartirlo con otros espacios de bachilleratos populares, ya sea nuevos o que ya vienen transitando esas experiencias y aprovechar de los aprendizajes de cada una de las experiencias. Entonces surgió así en el año 2016 lo que llamamos encuentros de salud de bachilleratos populares y fuimos trabajando junto con ellas y ellos en la sistematización, ¿no? Entonces una de las cuestiones fue identificar qué sentidos se les daba a la salud, de qué manera se trabajaba, cuáles eran los sentidos además, porque estas experiencias se enmarcan en la educación popular, entonces pensando en la salud desde la educación popular, qué sentido se da a la transformación, que es uno de los pilares de la educación popular. Entonces, con ellos y ellas fuimos también construyendo este tipo de conocimiento. Profesora Ana, le quedan 2 minutos. Oh, muy bien. Entonces voy a sintetizar muy rápidamente. La base de todos estos procesos es identificar a la salud como un objeto que es polisémico, que es un proceso, que es complejo, que es dialéctico, que tiene que ser, que es un objeto de transformación, que siempre está inmersa en determinaciones sociales. Y una lectura que nos resultó muy útil de Jaime Breil, autor de la epidemiología crítica, fue identificar tomar estas dimensiones que él plantea para la construcción de la salud y que nosotras tomábamos pensando en la educación en salud, que atraviesan todos estos procesos, ¿no? Una pregunta que por qué es la salud, por cómo se construye y con cómo se interviene en la educación. Con esta base hicimos un relevamiento de artículos sobre todo y propuestas de educación para la salud, de educación en salud, de educación popular en salud, que teníamos a nuestro alcance y bueno, y con una búsqueda bibliográfica, ¿no? Recuperando paradigmas que desde la educación para la salud se reconocen como existentes, logramos hacer como esta síntesis respecto a cuáles son los paradigmas para la educación para la salud y para la educación en salud y para la educación popular en salud que reconocíamos en este relevamiento y con cuáles o qué características tenían estas tres dimensiones respecto a las concepciones de salud y de educación, respecto a los saberes que se reconocen como válidos, que tienen relacionados con la dimensión epistemológica, y la perspectiva educativa relacionada con la dimensión de la praxis. Bueno, yo traje este cuadro porque para mí son unas síntesis que nos dan, que es una síntesis que nos dan algunas herramientas para esta propuesta de esta charla que tenía que ver con identificar qué caracterizaba la educación para la salud, qué caracteriza la educación en salud, qué caracteriza la educación popular en salud, ¿no? Como una herramienta para que nos aporte en esa discusión y en ese análisis. Y voy a dejar por acá porque, nada, faltaba plantear algunas de las preguntas que nos orientan, pero lo vamos a dejar por acá. Muchas gracias y disculpen que me pasé un poquito. Gracias, profesora Ana. Mil gracias por su presentación. Claro que sí, ahorita tendremos tiempo de seguir conversando sobre los elementos que quedaron en el tintero. Bueno, muy bien. Sí. Entonces, ahora vamos a escuchar a la profesora Elena María Sherlovsky Leal David. La profesora Elena es profesora e investigadora de la Facultad de Enfermería de la Universidad del Estado de Río de Janeiro
y fue parte de la Red de Educación Popular y Salud y miembro del Grupo de Trabajo de Educación Popular en Salud de la ABRASCO. La profesora desarrolla actividades de formación e investigación en las áreas del trabajo y salud, educación en salud y educación popular en salud. Profesora Elena, bienvenida. Le voy a pedir que por favor, le voy a pedir a la profesora Ana que por favor baje la presentación Sí, para que no la estoy, profesora Elena pueda proyectar su tengo, diapositiva. tengo un problema que es que hoy veía cuando ensayamos un símbolo para dejar de compartir y ahora no lo estoy viendo. Si me pueden ayudar con eso, disculpen. En la parte de arriba al lado del botoncito rojo no tienes dejar de compartir. No, no me aparece ahora. En la pantalla misma de la presentación. No sé, alguien, listo, listo, profesora, ya. Ahora Ay, vamos entonces a muy pedir a bien, la muchas profesora gracias. Elena. Gracias a usted, Muchas profesora gracias. Ana Gabriela. Vamos entonces a escuchar a la profesora Elena. Profesora Elena, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy y adelante. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, profesora, la escuchamos bien. Sí. Buenas noches. Aquí ya es noche, ya son las 7 de la noche en Río de Janeiro. Bueno, soy brasilera, soy hija de uruguaya y además he vivido un tiempo en España, así que mi español tiene sus problemas, pero ojalá todos tengan un poquito de paciencia conmigo para que podamos cambiar ideas en esta tarde noche que me parece muy interesante y muy necesaria para nosotros de Latinoamérica. Bueno, el tema me ha hecho pensar bastante porque todos, de alguna manera, todo que he leído en este tiempo desde la invitación acerca de educación para la salud, educación en salud, educación popular, bueno, es que hay como que un acuerdo tácito de que se puede usar algunos términos como si fuera el mismo, pero cuando esto depende mucho más de lo que se hace en términos de educación, y no tanto el concepto en sí mismo. Y luego lo explico. Bueno, es que estamos trabajando en el que llamamos el campo de la salud colectiva en Brasil, que se opone, hace una oposición a la estructura de la salud pública tradicional, la hegemónica, como bien presentó Ana, la visión hegemónica y que tiene, como nosotros sabemos muy bien en nuestros países, tiene un origen que no es nuestra, que no es de nuestro pueblo, que viene de otras partes. Entonces, la salud colectiva nace en Brasil, se queda fuerte, incluso como área en las agencias de pesquisa como un área propia, que tiene sus presupuestos y todo. Hola Esto mami, es ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien. el Le voy a pedir a micrófono. los compañeros y compañeras que por favor apaguen sus micrófonos para no interrumpir la exposición de la profesora Elena. Muchas gracias, profe. Adelante. Y bueno, pero desde la década de 50, el que se ve en Brasil, que se ha visto, es que hubo una crisis del modelo médico centrado, biomédico, biopoder, como lo quieran llamarlo. Y el proyecto llamado preventivista, Sergio Aroca, que fue un gran sanitarista nuestro, ha hecho su tesis de doctorado acerca del dilema preventivista, porque no da cuenta del todo el conjunto de determinaciones acerca de la salud de las poblaciones vulnerabilizadas, no las llamamos más vulnerables, fueron vulnerabilizadas. Y fue muy importante que tuviéramos en este tiempo cursos de medicina preventiva comunitaria que tanto médicos como enfermeras pudieron juntar, agregar tanto la participación política que se daba en términos de movilizaciones políticas diversas, la Iglesia Católica Progresista de la Teología de la Liberación y las comunidades de basis, como le llamábamos,
todo eso se agregó en un proyecto no hegemónico, pero fuerte y muy capilarizado en Brasil, a donde se discutía hasta dónde vamos con este modelo. Y en la década de 80 pasamos a tener, sobre todo en la segunda mitad, la abertura política y el fracaso, bueno, el agotamiento total del modelo político en la dictadura, y las movilizaciones todas hicieron con que incluso estos organismos como Abrasco, que es la Asociación Brasileña de Salud Colectiva, y SEBES, que es Centro de Estudos Brasileiros de Salud, así como los movimientos populares, sobre todo el Movimiento Popular de Salud, el MOP, se agregaron en torno de un proyecto nuevo de salud. Y así también se pudimos traer la idea de colectivo para esta salud, además de público. Colectivo en el sentido que se agregan todos los grupos, incluso los que están invisibles. En la década de 90, el Sistema Único de Salud pasa a se consolidar, no de manera fácil, nunca fue fácil y no es fácil hasta ahora. Pero desde la década de 2000 hasta ahora, el que tuvimos fue una gran ampliación de la capacidad de formulación y disputas de manera de ver el SUS, incluso por dentro del SUS. Este es más peligroso porque los proyectos, por ejemplo, de privatización de la atención primaria, muchas veces están dentro del Sistema Único de Salud o son presentados y defendidos por grupos que están dentro del Sistema Único de Salud. Así que todo el tiempo estamos disputando un proyecto de sociedad y un proyecto de salud que corresponda a este proyecto de sociedad. Este es el tema. Bueno, algunos apuntes conceptuales que me gustaría hacer acerca de la dimensión histórica de estos procesos. Hasta que la salud se torna un proyecto para construcción de una política pública, popular, y con participación popular, incluso en nuestra constitución. Hasta entonces, en Brasil se hablaba de salud, solamente los médicos podrían hablar de salud. Las enfermeras un poquito, pero los médicos podrían hablar más de salud. Y había esta idea de que la población pobre, enferma, y pobre porque enferma, pero sí tampoco trabajar la ampliación de la idea de la salud como algo que tiene que ver con un conjunto de determinaciones que no tiene solo que ver con el biológico. Este personaje que se llama Jeca Tatu es un personaje que fue muy popular en la década de 40 hasta los años 60 y estaba en los llamados almanaques, que eran los libretos con diversas cosas que se distribuían en las farmacias. Y este laboratorio llamado Fontoura adoptó este personaje para utilizarlo como un ejemplo de que uno estaba pobre y no podría trabajar o no tenía fuerzas para trabajar porque estaba enfermo, y sobre todo con verminosis y todo. Entonces aquí está el autor que creó este personaje, que es Monteiro Lobato, que ha escrito libros infantiles muy interesantes, pero al mismo tiempo también con mucho prejuicio, racismo y cosas que hoy se puede discutir más libremente, pero en la época tampoco nadie lo prestaba mucha atención. Y esta idea de penalizar a los pobres porque estaban enfermos, porque no tenían conocimiento, dio origen a esta idea de educación sanitaria, muy, muy fuertemente basada en el higienismo, como habló Ana. Pero educación para la salud ya es una variación, que en la práctica de los servicios y también expresa una manera de pensar de los profesionales, y que se mezcla con otros términos. En Brasil no podemos decir que están separados. Ahora un poquito más claro, pero se puede adentrar en un servicio de salud y encontrar, por ejemplo, promotores de salud que hacen un trabajo lindo, potente, participativo, constructivo, en términos de construcción colectiva del conocimiento, pero no llaman de educación popular, llaman de educación en salud o para la salud. Porque para uno que está en el campo de los haceres, de las prácticas, muchas veces las discusiones conceptuales
no son tan importantes. Pero de manera general, educación en salud, educación para la salud y educación sanitaria son equivalentes y tienen que ver con esta visión higienista y con la educación que Paulo Freire llamó de educación bancaria, que uno que sabe enseña a los que no saben, y así el Jeca Tatu puede ser no sé, un CEO, tal vez. Bueno, la educación en salud, y también tenemos un otro término que se usa, educación en la salud, o sea, na saúde, se refiere a los procesos de educación de los profesionales de salud. Es otra cosa completamente diferente. Y hoy, por ejemplo, hay la idea de educación continuada y educación permanente. Bueno, yo, hablando un poquito de la educación popular, esta, bueno, siempre caminó en sus posibilidades y siempre como formas de resistencia y luchas populares. Y tiene que ver con, por ejemplo, con mucho apoyo de sectores académicos, movimientos sociales, servicios de salud, prácticas populares de salud que están en las comunidades, en los grupos populares. De poco en poco esto se fue articulando y, bueno, converge para el pensamiento, el Paulo Freire es como que un marco común. Ana habló de libros de cabecera. Para nosotros también, Paulo Freire es como que para el pensamiento de Paulo Freire es para que de alguna manera sintetiza todos los postulados, las ideas y las formulaciones de la educación popular en términos de buscar una educación que haga transformaciones en la realidad donde se vive y sobre todo para los pueblos oprimidos. Esto fue por seguramente un proceso importante de resistencia política a la dictadura. Yo conozco amigos que fueron después a la academia, se tornaron profesores, pero en esa época estaban en la clandestinidad y hacían educación popular con grupos populares en las favelas, a donde podrían. Yo me acordé ahora, porque Fernando conoce a Vera Joana. Vera Joana es una amiga que fue incluso quien me indicó para esta charla con nosotros. Y, y Vera estuvo presa durante la dictadura en Brasil. Pero en la prisión estaba presa con las prostitutas, porque tampoco se podría, era crimen ser prostituta en esa época. Así que las intelectuales presas hacían educación popular en el cárcel con las prostitutas para enseñarles a leer y a pensar críticamente. Así que se buscaban todos los espacios. Y va se desarrollando como un campo académico y como un campo académico técnico, porque se puede trabajar con metodologías y alcanzar a los profesionales, pero también un campo de práctica sobre todo. Y se queda muy fuerte, más fuerte durante el gobierno Lula y Dilma. Eymar Vasconcelos, que es un médico y académico y que tuvo un origen en el movimiento de medicina comunitaria, de las residencias de medicina comunitaria, pero luego se pasó a la academia y desarrolló profundas reflexiones acerca de la educación popular. Y siempre nos hablaba de la importancia de pensar, yo no quiero ser contrahegemónico toda la vida, no quiero que la educación popular sea contrahegemónica, yo quiero también ocupar los espacios a donde están las decisiones y tener presupuesto para desarrollar proyectos. Y así que cuando Lula ganó el primer gobierno en 2003, el grupo que ya estaba reunido, y bueno, hay medias y otras maneras que van mejorando la comunicación entre las personas de este grupo. Tenemos una lista de discusión en la internet, ¿se acuerdan de las listas de discusión? Ahora tenemos las medias, pero eran las listas. Y esto ha hecho con que se agregara un grupo grande de personas en todo el país. Y se escribió una carta que fue un marco importante en la educación popular y se pasó a desarrollar proyectos dentro del Estado, en una idea de Estado ampliado, en una idea de que el presupuesto público pertenece al pueblo y por tanto hay que desarrollar proyectos para el pueblo, con el pueblo y desde el pueblo. Profesora Elena, le quedan 2 minutos. Sí, voy a intentar. Aquí están por algún principio de convergencia que, bueno, Ana también ya citó, que acerca de los procesos educativos y las metodologías y la idea, sobre todo,
de que se parte de la realidad inmediata, que el punto de partida es la vida, y no un tema abstracto cualquiera. Aquí ha hecho una pequeña sistematización intentando poner los conceptos y sus relaciones. Por ejemplo, educación sanitaria y educación para la salud tienen una fuerte relación, pero no tan fuerte con educación en salud, que es un término más diseminado. Educación popular y salud fue una primera formulación donde se pensaba que los campos de la educación popular y de la salud estaban articulados. Y luego pasamos a utilizar el término educación popular en salud. Y así, más arriba tenemos una comprensión crítica y una comprensión ampliada de salud. Y abajo el que pensamos que es una comprensión restricta, es porque está restricta al campo de la biomedicina y los determinantes biológicos. Así también hay un otro grupo que están trabajando el termo de educación emancipatoria, pero creo que hay mucha similaridad con lo que hacemos en la educación popular. Los cambios recientes tienen que ver con los gobiernos de ultraderecha que teníamos, con recortes y todo, pero volvemos. Volvemos en 2023 con la elección del tercer mandato de Lula, y la educación popular tiene más espacio que antes, porque está muy claro que necesitamos formar conciencias críticas para que podamos enfrentar lo que estamos todos viendo. Entonces, esto, por ejemplo, Manos Solidarias fue un proyecto popular, de base popular, para atender a las personas y los grupos durante la pandemia en el nordeste de Brasil. Y el gobierno se baseó en esta experiencia para desarrollar un proyecto que está en curso ahora, empezó en el año 2024, que se llama Agentes Populares de Salud, y que va a formar 50.000 agentes populares, que son personas de los movimientos, de los grupos populares, de la comunidad, de los territorios, indígenas, quilombolas, todos los que se presentaron. Y la gestión del proceso está en manos de los movimientos también. Y eso ha hecho con que los partidos de ultraderecha se queden locos y entrando con procesos y todo, pero ahí estamos. Y bueno, aquí solo en una reflexión acerca de que estamos en una sociedad de clases, y así el término popular hay que reconfigurarse también, ¿de acuerdo? Pero no hay que perder de vista de que educación popular es luchar por transformación de la sociedad, por afirmación de los sujetos, por lo tanto respetar las diferencias, saber escuchar y conocer. Aquí solo es una divulgación de la Política Nacional de Educación Popular, que fue nuevamente, está en curso, está activa ahora, y que hace propuestas y tiene también los principios que tienen que ver con educación, sobre todo con Paulo Freire. Así que muchas gracias, perdón por el tiempo, me calculé mal y estoy a disposición para continuar nuestra charla. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora Elena, por su presentación. Bueno, entonces finalmente vamos a darle paso al profesor Fernando Peñaranda. El profesor Fernando Peñaranda es profesor e investigador de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Hace parte de la Red Latinoamericana por la Revitalización de la Educación en el Campo de la Salud y coordina el doctorado de Educación y Salud de la Universidad de Antioquia. Voy a pedirle al profesor Fernando que presente sus diapositivas, y profesor, tiene el micrófono adelante. Bueno, muchas gracias, Diana. Muchas gracias a las profesoras Ana Tumrauf y a Elena Leal, David, perdón, por las excelentes presentaciones que nos acaban de hacer. Yo creo que es importante, quiero rescatar 4 cosas, son muchas, pero de las presentaciones que ellas hicieron, y es la profesora Ana habló de la necesidad de separarse de la normatividad de la educación para la salud, y eso tiene que ver un poco con lo que voy a presentar más adelante de las subjetividades y la gubernamentalidad. Lo otro, como la profesora Elena habla como la educación en salud para la salud sanitaria
podríamos plantearlo dentro de lo que es la educación bancaria si tenemos en cuenta lo que se hace. Puede ser que la teoría hable de algunos elementos interesantes, críticos, progresistas, pero cuando se va a mirar la práctica, sigue siendo una educación bancaria. Otro es plantear como la educación popular en salud en el marco de una propuesta de la salud colectiva, que es una perspectiva crítica de la salud pública, y la importancia de que haya influencia en las políticas públicas, esos principios de convergencia, o sea, realmente que esto se pueda llevar a la práctica. Yo quiero entonces hacer mi presentación. Voy a compartir. Ustedes me dicen si están viendo mi presentación. Sí, profesor, las diapositivas. ¿Está pasando? Sí, profesor. Bueno, perfecto, gracias. Sí. Bueno, este es un debate complejo que implica un debate teórico, epistemológico y político que preocupa las disciplinas de la salud, pero como bien lo vimos con la profesora Ana, va más allá de las disciplinas de la salud y que implica una intersección de los campos de la educación y la salud, que a su vez son intersecciones de campos de las ciencias sociales y humanas. Trataré de enunciar el debate y quiero situarme en un discurso que viene de una perspectiva crítica de la salud pública y la pedagogía. Desde ahí estoy haciendo esta reflexión. ¿Cómo se presenta el debate? Miren que la profesora Ana nos habló de la educación sanitaria inicialmente, después educación en salud, educación para la salud. Ahora hablamos también de alfabetización para la salud y educación en el campo de la salud pública. Incluso en ese cuadro que nos planteaba la profesora Elena, mirábamos distintas relaciones y, como nos lo planteó la profesora Ana, incluso la educación en salud tiene diferentes formas de entenderse. No es una manera homogénea. Si miramos qué plantea la OMS en su glosario de promoción de la salud, plantea que la educación para la salud comprende las oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente que suponen una forma de comunicación destinada a mejorar la alfabetización sanitaria, incluida la mejora del conocimiento de las poblaciones en relación con la salud, el desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad. Ya estamos viendo aquí, pues, una visión restringida de la educación en el campo de la salud y se corrobora con otro elemento del mismo glosario. En el pasado, la educación para la salud se ampliaba con un término que abarcaba una más amplia gama de acciones que incluía la movilización social y la abogacía por la salud. Estos métodos están ahora incluidos en el término de promoción de la salud y lo que aquí se propone es una definición menos extensa de la educación para la salud para distinguir entre estos dos campos. De aquí en adelante, con el surgimiento de la promoción de la salud, la educación para la salud se convierte en una estrategia, en un campo, en un instrumento de la promoción de la salud, lo cual es una visión completamente restringida. Ahora, los promotores, los teóricos de la promoción de la salud, empiezan a hablar entonces de educación para la salud y no educación en salud o educación sanitaria, planteando que la educación para la salud se configura disciplinariamente, o sea, ya es una disciplina como el ámbito de estudio y formación capaz de generar procesos de incidencia social referentes a la capacidad de las poblaciones para mejorar la calidad de vida en su más amplia dimensión. En estos procesos, la acción viene determinada por el sustantivo educación y la finalidad por el adjetivo para la salud, en tanto concepto no restringido de los modos de vida de cada sociedad o de cada grupo humano en particular. Entonces aquí hay dos elementos importantes a tener en cuenta y es esa visión ya de poner la educación como una disciplina, educación para la salud como una disciplina, y segundo, plantearla más allá de la visión
descentrada en la enfermedad, cosa que entendemos pues que tiene digamos, una connotación interesante de una visión más amplia. Empieza entonces a surgir la idea de la alfabetización para la salud como una forma de afrontar la pugna de los discursos con la promoción de la salud, y en este glosario que yo les presenté se habla de que la alfabetización para la salud está constituida por las habilidades cognitivas y sociales que determinan la motivación y la capacidad de los individuos para acceder a la información, comprenderla y utilizarla para promover y mantener una buena educación. Ustedes pueden ver aquí una visión completamente reduccionista de la educación como información y, como les decía, una visión instrumental de la educación centrada, planteada como un instrumento de la promoción de la salud. Ya pues en el 2020, como para que miremos el cambio en 20 años, más de 20 años después, hay una definición por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, citado por el CDC, donde la alfabetización personal es el grado en que las personas tienen la capacidad de encontrar, comprender y obtener información y servicios para informar las decisiones y acciones relacionadas con la salud para ellos mismos y para los demás. Y la alfabetización en salud organizacional, el grado en que las organizaciones permiten equitativamente a las personas encontrar, comprender y utilizar información y servicios para informar. Como ustedes pueden ver, por favor, alguien tiene el micrófono prendido para que por favor lo apague. Entonces pueden ver una visión instrumental y reduccionista continúa siendo vigente. Ahora, ¿qué ha pasado? La promoción de la salud, entonces, como lo vimos, convierte a la educación en un instrumento, en un componente, y en ese sentido, diferentes autores plantean digamos, como la manera como la educación para la salud ha venido invisibilizando, se ha venido invisibilizando debido al auge de otros discursos, como el de la promoción de la salud, o como lo plantean estas educadoras críticas anglosajonas, que dicen que hemos encontrado que ellos no hablan pues en inglés se habla de health education, está marginada en muchas conferencias sobre educación y promoción de la salud, y especialmente las formas críticas. Ahora, ¿cuál es el problema de atar? Fíjense que aquí estamos atando la educación a la promoción de la salud. Es un componente de la promoción de la salud. Es un instrumento de la promoción de la salud. Ese es un problema complejo porque resulta que la promoción de la salud no es un discurso homogéneo y existen versiones o vertientes de la promoción de la salud que entran en contradicción y pueden ser no necesariamente discursos orientados hacia la libertad y la justicia social. Pero más aún, hay, digamos, autores desde la salud pública, pero también de las ciencias sociales y de la comunicación, que han identificado lo que nos decía claramente la profesora Elena. Una cosa es lo que se dice en la teoría, pero muy distinto lo que se hace en la práctica. Entonces, estos autores dicen que no, la promoción de la salud no ha logrado desprenderse de los presupuestos centrales de la salud pública que critica el discurso de riesgo y la ciencia positiva. Y hay una contradicción entre los supuestos teóricos y las intervenciones propuestas, específicamente las prácticas pedagógicas. Entonces aquí realmente nosotros tendríamos que plantearnos una pregunta como ¿cuál educación, cuál salud y cuál salud pública? Tal cual nos lo planteó la profesora Elena, como la educación, la salud colectiva remite a un tipo de educación que es la educación popular en salud. Lo usual es que la educación en el campo de la salud pública se haga bajo una pobre fundamentación pedagógica. Es correcto, es cierto que nosotros en el área de la salud recibimos una pobre formación en pedagogía, y tendríamos que mirar que la pedagogía pues tiene diferentes corrientes y tradiciones y que habría que mirar cuáles corrientes, que las corrientes hablan de diferentes
conceptos en que se entiende la realidad, la humanidad, la sociedad, el conocimiento, la ciencia y la razón, y las corrientes le dan el sentido político. Entonces, habría que mirar en cuál de esas corrientes pedagógicas se sitúan las prácticas pedagógicas. Ya nos lo planteó la profesora Elena. En general, se sitúan en las corrientes que podemos llamar tradicionales o que Freire llaman educación bancaria. Aquí podemos plantear un poco la necesidad de mirar en cuál salud pública nos orientamos, porque las diferentes corrientes de salud pública y las críticas dentro de la cual estaría la salud colectiva, o la salud colectiva como se ve una perspectiva crítica a la educación, a la salud pública, pues entienden la realidad, la sociedad, la racionalidad, la salud y la justicia de diferente manera. Entonces, la educación que se realiza tendría que tener en cuenta cuáles son los conceptos sobre esas categorías que sean realmente o coherentes o en contradicción. Asimismo, cuando miramos las tradiciones en educación en el campo de la salud, vemos que hay diferentes tradiciones, hay unas concepciones de educación en el campo de la salud que están centradas en el comportamiento, como las anglosajonas, pero también hay perspectivas críticas anglosajonas que recogen las determinaciones sociales e incluso latinoamericanas que, aunque hay varias propuestas, generalmente se dividen en dos grandes polos: la tradicional, que sería la educación bancaria, que respondería a la educación bancaria y con una perspectiva de salud pública tradicional, y la dialógica, que recogería digamos, las propuestas de la educación popular y con una perspectiva crítica de la salud pública. Si miramos algunos comentarios de algunas educadoras críticas, vemos cómo hablan de que el campo de la Health Education crítica, como un campo situado en las intersecciones de la sociología crítica, el deporte, la educación física, los estudios de los medios de comunicación, los estudios del cuerpo y la investigación crítica de la sociedad. O sea, vemos ahí una perspectiva transdisciplinaria, y ellas sugieren, otros autores también de estas educadoras críticas anglosajonas, sugieren que es hora de que el campo responda a cambios teóricos y ontológicos en los campos más amplios de la educación, los estudios culturales y la sociología, y considerar la posibilidad de superar los enfoques exclusivamente intervencionistas y basados en el riesgo. El problema del discurso de riesgo, pues lo ha trabajado la salud pública crítica, la educación, la salud colectiva, y plantea precisamente cómo el discurso de riesgo tiene una concepción causalista, fraccionada y funcionalista de la realidad, que soslaya los procesos históricos de génesis y utopía, y están desconectados de la totalidad dinámica y contradictoria que los reproduce y los explica. De alguna manera, este discurso soporta la lógica eficientista neoliberal al responsabilizar al sujeto de su situación de salud y al individualizar el riesgo. Y lo otro, lo que hablábamos ahora de la gubernamentalidad, como a través precisamente de implementar, impulsar subjetividades, o sea, desde la promoción de la salud, que libremente estamos haciendo, digamos, nuestros comportamientos, pero estamos siendo, digamos, moldeados por un discurso, en este caso, por ejemplo, de la promoción de la salud. Profesor Fernando, le quedan 2 minutos. Gracias, sí, yo creo que alcanzo a terminar en los 2 minutos. Entonces, por eso es inconveniente restringir la educación al discurso de la promoción de la salud, y en este sentido es valioso recoger el concepto de campo de Bourdieu, y no una mirada evolucionista como se plantean muchos estudios, y es que vamos desde una educación sanitaria, y vamos hacia una crítica, y vamos como en un proceso evolutivo, pero en realidad eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que están todas estas vertientes y posiciones en una tensión, donde hay posiciones jerárquicas,
donde hay unos capitales simbólicos de reconocimiento que hacen las relaciones de poder y que están en relaciones con agentes e instituciones que tienen esos poderes y que pueden, digamos, generar dominación para, digamos, hacer dominancia de unos discursos sobre otro. Entonces es importante entender que no es un discurso homogéneo y esta visión centrada en la promoción de la salud mantiene en la promoción de la salud mantiene una concepción instrumental y reduccionista. Por eso, algunos de nosotros hemos planteado hablar más bien de educación en el campo de la salud pública para reconocer que hay diferentes posiciones, hay diferentes discursos, hay diferentes maneras de entender la educación en el campo y que no son de nada similares, que se encuentran en tensión, en pugna, y por eso pensamos que la educación en el campo de la salud es un objeto teórico y práctico en construcción que recoge la intersección del campo de la salud y el campo de la educación, entendiendo ambos campos que son transdisciplinares y en ese sentido necesitamos avanzar en el desarrollo conceptual y teórico y práctico de este campo. Bueno, hasta ahí dejo. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Fernando por su presentación. Entonces, como ya lo habíamos pues anunciado, la idea después de escuchar a nuestros tres expertos y expertas, la invitación es abrir un espacio de 15 minutos donde nuestros invitados e invitadas van a conversar entre ellos, se van a plantear preguntas, de pronto a señalar pues como algunos elementos que quisiera que alguno de los expositores o expositoras amplíen. Entonces, profesor Fernando, profesora Elena, profesora Ana, les pedimos que abran sus cámaras, sus micrófonos y se tomen estos 15 minutos para terminar de conversar alrededor de todas estas categorías que nos acaban de presentar. Yo, bueno, no tengo cuestiones específicas acerca de lo hablado, porque de alguna manera las presentaciones convergen bastante, pero me quedé pensando mucho, me quedo pensando en el futuro. ¿Qué vamos a hacer qué podemos hacer desde nuestros puestos en la academia para que este debate sea amplio? Porque los profesionales, los que son responsables por acciones educativas todos los días, no están participando con nosotros. Así que, ¿cómo podemos trasladar desde un espacio académico para un espacio de los servicios, de los territorios, de las comunidades, este debate? Yo pienso que la universidad tiene muchas iniciativas importantes, sobre todo en la extensión. Pero me parece algunas veces que no es suficiente, que tendríamos que hacer provocaciones más fuertes para que sobre todo los grupos más jóvenes, los estudiantes, porque, por ejemplo, un tema, es posible que podamos hacerlo desde este tema, las pautas identitarias, las llamadas pautas identitarias. De alguna manera, hoy hay un debate que nos muestra que muchas veces se debate los temas de género, feminismo, raza, etnia, pertencimiento, de colonialidad, estoy completamente de acuerdo. Pero es como que el tema de las clases sociales fuera, ya escuché de alguna persona de la academia incluso, que esta categoría no da más cuenta pero el capitalismo sigue dando cuenta de todo, pero esta categoría clase social aún nos parece que no es suficiente. Entonces, ¿cómo podemos hacer un encuentro, por ejemplo, para discutir opresión,
y todo para más allá de las pautas identitarias y para que también las pautas políticas más amplias estén incluidas. No sé si me hizo comprender. No tengo respuestas tampoco. Yo creo que es un tema. Pero también, así, algunas veces parece que estamos en un momento muy difícil, muy turbulento en términos históricos, muchas interrogaciones, pero al mismo tiempo, cuando la gente se junta y va a la calle para protestar, como en Argentina ahora, estos últimos días, está muy claro lo que quieren decir. Y hasta dónde nosotros de Latinoamérica vamos a quedar solamente reaccionando a lo que viene de fuera o a lo que los gobiernos tontos de ultraderecha. Tontos en términos, tontos para hacer tumulto, pero lo que quieren sabemos, está muy claro. Entonces, ¿hasta dónde vamos solamente a reaccionar o vamos a también proponer? O vamos a proponer de otra manera, fuera de este debate, como por ejemplo los del ejército zapatista que no cuentan con el Estado. Están haciendo su modo de vida, construyendo sus maneras de vida y no cuentan con el Estado. Yo me quedo bastante instigada porque me parece que damos pasos, pero nunca un poquito más que precisamos, nunca el que necesitamos llegar. Y si no estamos ahora en un momento que precisamos sí provocar algo un poco más fuerte. Es porque aquí en Brasil la educación popular hoy es algo que estamos haciendo concretamente. Entonces, estamos con pocos debates incluso, porque estamos debatiendo con la gente del pueblo y dicen, esto es educación popular, entonces sí estoy de acuerdo. Pero esto no me parece educación popular. Y apuntan las contradicciones y todo, y así estamos. No sabemos si vamos a tener resultados inmediatos. Probablemente no. Pero hay resultados en términos de, por ejemplo, la defensa del sistema único de salud. Porque el último gobierno quería acabar con el sistema único de salud. Y hoy es más que una política de Estado, es una política del pueblo. Y el pueblo la defiende. Tal vez una de las pocas políticas en Brasil que la gente la defiende, la dice, no podemos nos quedar sin eso. Como los ingleses con su sistema, van a la calle y protestan. Ni siquiera la educación en Brasil moviliza tanto, la salud moviliza más. Entonces, es posible que tengamos que buscar otros caminos, no sé, que no sean los que estamos acostumbrados. Ana, ¿qué piensas? Bueno, acá estoy tratando de ir pensando mientras escucho y te escucho, Elena, además haciendo referencia a nuestra situación actual, que es una situación muy difícil, muy compleja, y que vuelven las preguntas viejas y queremos tener nuevas y a veces no están surgiendo, ¿no? Yo me acuerdo de una profesora que trabajaba, ahora se jubiló, igual siguen trabajando en educación popular, del lado de la educación, que ella decía, en Argentina en los años 80 nosotros tuvimos la dictadura, la última dictadura cívico-militar y crucial, hasta el año 83, y cuando retomamos la democracia se recuperó la noción de educación popular y se dio casi nada de debate respecto a en qué ámbitos la educación popular podía estar vigente. Y una pregunta que en otros lados tuvo mucho debate era las instituciones públicas, la escuela oficial, ¿no? Y acá que veníamos tal vez de una vieja historia de una educación popular, que no es esta educación popular, de fines del siglo XIX, que se
fundó el Sistema Educativo Nacional y la obligatoriedad de la educación primaria para toda la población, que creo que fue el primer país de Latinoamérica que la tuvo en 1884, se llamaba educación popular, que no era esta educación popular, claramente, ¿no? Y se asumió. Y en esto que planteaba Fernando, me aparecía esto de entender la educación, las intersecciones entre el campo de la educación y el campo de la salud, como un campo en términos de Bourdieu, ¿no? Con sus tensiones, sus actores, sus grupos en pugna. Y en la educación popular y en la educación también nos pasa eso. Tenemos las distintas perspectivas, no hay una versión hegemónica ni homogénea de educación popular, y están todas estas tensiones. ¿Y qué pasa cuando desde el sistema público, sea de salud o sea de educación, trabajamos la educación popular en un sentido freiriano, que permanentemente pensamos que el horizonte es la utopía y el horizonte es la transformación, y una transformación que no prevemos, tenemos algunas ideas, algunos posicionamientos, unas utopías, pero después en este motor de la contradicción vamos transformando, pero a la vez las instituciones oficiales tienen su marco, ¿no? Que hay que romperlo y hay que ir cambiándolo. Entonces, todo esto también genera muchas contradicciones, genera, bueno, obstáculos, también genera posibilidades, y esto yo siento que es un debate permanente. No es el debate actual en Argentina, porque en este momento estamos más por la defensa de lo público, sin pensar o sin poner en primer lugar si es popular, aunque luchemos por una educación pública y popular, una salud pública y popular, pero en este momento de tanto ataque y de tanta desintegración, creo que prima la defensa de lo público, ¿no? Que además se nos está haciendo muy, muy difícil. Y también que es la defensa de la vida, al final, ¿no? Es la defensa de la vida. De los Sí. jubilados, de todo, es muy, muy grave. Sí, que es la defensa de la vida, que es la defensa de los derechos, pero que es la defensa de la vida. En el fondo, bueno, la semana pasada, ustedes saben, tuvimos una movilización muy grande en apoyo, o bastante grande, no sé si muy grande, pero bueno, se fue nutriendo en defensa de jubilados y jubiladas que están reclamando por su jubilación, su mensual, que no les alcanza para nada para vivir, y vienen con unas prácticas represivas que se van profundizando, al punto que hay un periodista, reportero en riesgo de muerte en este momento por un tiro directo de un gas lacrimógeno a la cabeza. Entonces, bueno, esa situación. Y esto se da en todos, no solo en esas manifestaciones, sino también en la vida cotidiana, en todos los espacios, ¿no? Un ataque permanente, muy violento, y entonces como una situación a la defensiva, que a veces nos cuesta entrar en estas reflexiones. Pero bueno, no sé, creo pero hay algo inédito que me pareció que fue los hinchas. Sí. Que estaban, bueno, esto es muy interesante, sí, porque son un grupo con otros intereses, con otras... Sí. Van apareciendo... Se juntan solidariamente. Sí. Esto es muy interesante, es algo, es posible que Paulo Freire lo llamase un inédito viable. Sí, un inédito viable, sí, en esto de los inéditos, ¿no? O después del discurso del presidente en Davos, a fin de enero, hubo una movilización el 1 de febrero, feminista, antifascista y antirracista, que fue multitudinaria en todo el país. Entonces, estos ejes, estos inéditos de convocatorias, sí, que llaman a personas que tal vez no mueven por un llamado sindical o por una convocatoria sindical, no movilizan por otras convocatorias más tradicionales en este país. Bueno, hay algunos ejes, algunos puntos que están convocando, ¿no? Y a colectivos no pensados, como esto de los hinchas, ¿no?
que van a apoyar a un jubilado que empezó con un equipo de fútbol, Chacarita, que había un señor jubilado que le habían pegado y él es hincha de Chacarita, estaba con su camiseta y la hinchada dijo, vamos a apoyar a este anciano que está reclamando. Y otras se sumaron y bueno, una convocatoria inesperada, ¿no? ¿Qué serán estas nuevas preguntas también que decías, Elena? Irán apareciendo las nuevas convocatorias, las nuevas preguntas, aquello que nos aglutina, lo irrenunciable, lo que nos hace mover en pos de la defensa de la vida propiamente. Sí, claro. De acuerdo, Que también tiene que ver con la salud, ¿no? Sí, En esto tuvimos un movimiento con niños de los años finales de la primaria, de los años 7 hasta el 9, y que hace unos años ocuparon las escuelas, pero no solo ocuparon para protestar, sino que empezaron a pintar, a arreglar cosas, los lloveros. Mi hijo visitó una escuela y había un joven que bajó un aplicativo en su celular para que pudiera afinar el piano, hacer el túnel del piano, porque no había quien lo hiciese. Yo voy a hacerlo yo. Esto es muy interesante, pero de alguna manera luego se pierde eso. Pero yo quiero acreditar que este mismo joven ahora está en la universidad y hay un acúmulo, algo que se acumula. Pero no puede quedar tan invisibilizado, hay que registrar. Por esto, cuando hablaste de la sistematización de las experiencias, esto es una práctica que en Brasil no es tan fuerte, pero hay que hacerla constante, registrar todo, porque estos todos son acúmulos de conocimientos nuevos y potentes y colectivos. Por ejemplo, esto de los alumnos, no sé si lo registraron, por ejemplo. Fue muy interesante. Muchas escuelas fueron ocupadas. Bueno, yo quiero agradecer la pregunta de Elena que nos incitó al diálogo, y es para qué sirve todo toda esta reflexión teórica. Me parece que es muy clave, y pienso que un elemento fundamental lo trae Ana, y es en la defensa de lo público, ¿cierto? Y entender que la educación tiene una connotación política clave. Entonces, lo que estamos diciendo es cómo la educación no puede restringirse a un asunto instrumental, sino que va mucho más allá. Y en ese sentido, entonces, entramos en un debate que es político, y por eso la educación lo que busca, y la educación en el campo de la salud crítica, en las diferentes vertientes que podamos mirar, especialmente la que está siendo influenciada por la educación popular en salud, es la posibilidad de ampliar la comprensión de lo que sucede de una perspectiva estructural para, digamos, disponernos mejor para la acción. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Es la pregunta que nos hace Elena. Yo creo que nosotros tenemos un papel importante en la academia, es continuar con este trabajo que busca, digamos, fortalecer la formación del talento humano en salud, pero muy importante, la incidencia política, para que realmente podamos avanzar hacia un avance de hacer una práctica pedagógica más, digamos, más reflexionada en relación a unos principios que son de tipo político, ético y pedagógico, precisamente para impulsar, estar dentro de una perspectiva de salud pública y de sociedad y de Estado que tenga en consideración la justicia social, la transformación social, y las exclusiones y vulneraciones y violaciones a los derechos. Entonces, yo quisiera terminar este comentario recuperando pues esta visión política de la educación. Nosotros de alguna manera tenemos esa
esa responsabilidad, la manera como esta perspectiva también y estos aportes, creo que es súper bien planteado como la propuesta del SUS y de la salud colectiva fue influenciada por la educación popular. Entonces, como también todas estas reflexiones influencian y transforman la salud pública. Finalmente, Freire nos recuerda que puede ser que la educación sola no transforma la sociedad, pero sí transforma a aquellas personas que van a transformar la sociedad. Bueno, agradecemos muchísimo esta conversación que acaban de tener las profesoras Elena, Ana Gabriela y el profesor Fernando alrededor pues de estas categorías y esta discusión teórica que hay sobre ellas. Quisiera entonces invitar a las personas que se encuentran en este momento conectadas y quieran hacer preguntas o hacer algún comentario alrededor de estos temas que han puesto nuestros invitados sobre la mesa. Quisiera pues invitarles a que utilicen la herramienta de levantar la mano, así le damos un poco de orden a las intervenciones que hayan al lugar. Yo les iré entonces asignando el orden del uso de la palabra. En este momento, Jonathan David Ojeda está levantando la mano. Jonathan, adelante, te escuchamos. Y antes de darle la palabra a Jonathan, invitarles a las personas que están conectadas a que se animen a participar con sus preguntas y comentarios. Jonathan, adelante. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Me confirmas si me están escuchando? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, primero me presento, mi nombre es Jonathan David Ojeda, yo soy educador físico de un colegio público de Medellín, del colegio público INEM. Me encuentro realmente agradecido con esta charla, ¿sí? Es de un gran interés para mí como educador físico empezar a comprender un poco este campo interseccional entre la educación y la salud. Por eso agradezco mucho a Gabriela, a Fernando, a Elena, por esas reflexiones, ¿sí? Porque también nos permite pensarnos un poco a nivel latinoamericano. Leí los artículos que nos enviaron, un poco interesado también en conocer un poco más sobre todas estas redes que se han conformado sobre la salud popular y salud en el campo de la educación en el campo de la salud. Bueno, recientemente hice una investigación en un colegio público, no en este en el que estoy trabajando ahora. De hecho, esa investigación generó la movilización, el traslado del colegio, porque realmente la crítica que se realizó alrededor de esa investigación fue como generó demasiada controversia en el contexto, ¿sí? Una escuela, bueno, la investigación estaba enfocada eh, en la salud mental positiva de adolescentes escolares desde una mirada del ocio. Entonces se problematizaba cómo esos discursos y esas prácticas que se generan en una escuela, como lo llamaba Fernando, una escuela instrumentalizada, pensada desde el rendimiento académico, pensada en esas prácticas tradicionales de control, cómo esas prácticas generaban en los adolescentes un deterioro de su salud mental, sobre todo al momento de escucharlos a ellos. A partir de una etnografía se escucharon sus sentires, sus ideas, y se encontró cómo todas esas prácticas y discursos generaban en ellos esa repulsión hacia la escuela, esas ansiedades, esas depresiones, y cómo la escuela pues se convertía como en un escenario que terminaba reproduciendo esa misma dinámica global en las que estamos todos inmersos, ¿cierto? Lo que decía Byung-Chul Han, un tiempo, un frenesí, un tiempo acelerado, y cómo a partir del ocio y la recuperación de esa lentitud podíamos de pronto resistirnos un poco a eso. Pues finalmente desde la educación física intenté promover esas prácticas de ocio, esas prácticas que le dieran la oportunidad a los estudiantes de repensar, de contemplar, de reflexionar y de meditar para poder transformar también esos escenarios y volverlos un poco más
saludables. Yo pues, demasiadas preguntas. Obviamente considero que estas reflexiones suscitan demasiadas preguntas porque mi interés es continuar como profundizando un poco más esos determinantes sociales que generan en las escuelas lo que estamos viviendo pues en la actualidad. Un maestro de escuela lo que está viviendo son adolescentes que no se comprenden, no encuentran un lugar en el mundo, ¿sí? Adolescentes que no quieren su vida, ¿sí? Han intentado suicidarse, adolescentes que encuentran, en este momento hay una tasa altísima de deserción escolar. Ya los estudiantes no quieren estar en la escuela. Entonces, como buscar por qué esa escuela está quedando con esos problemas tan atascada y cómo también nosotros como maestros nos volvemos en agentes protectores de la salud. Les agradezco a todos y realmente para mí fue muy grato poderlos acompañar y escucharlos. Muchas gracias, Jonathan, por sus preguntas. No sé, ¿quién quisiera? La profesora Elena, la profesora Ana, el profesor Fernando, ¿quién quisiera darle respuesta a alguna de las preguntas que nos plantea Jonathan? Te sugiero de pronto algo porque veo que hay otra mano levantada. Si quieres, escuchemos la otra pregunta y ya podíamos participar. Bueno, está bien. Entonces escuchemos primero a Luz Marina, que está levantando la mano, luego a Juan Martín. Escuchemos las tres preguntas que hay. Vamos a pedirles, por favor, que seamos concretos. Si tienen una pregunta directamente para uno de nuestros invitados o invitadas, podemos decir. Les pido a los invitados y a invitadas que tomen nota de las preguntas. Recojamos entonces estas cuatro primeras preguntas y luego damos espacio a los expertos y las expertas para que respondan. Entonces vamos a escuchar a Luz Marina. Luz Marina, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Buenas noches a todos, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Luz Marina Clavijo, soy enfermera, soy docente del programa de enfermería de la Universidad de Los Llanos y directora de este programa. Agradezco el espacio y tengo una pregunta puntual para la profesora Elena. Ella expresa algo que me llama a mí mucho la atención y que me dejó pensando y haciéndome muchas preguntas, porque describe entre los principios de convergencia en la educación para la salud, y ella especifica en algo en decir que la educación para la salud no es convencer. Entonces me genera la pregunta y yo digo, es decir, que si no es para convencer, ¿para qué nosotros brindamos educación para la salud? Uno de nuestros trabajos más grandes es la formación del talento humano en salud, y cómo yo llego al territorio y tengo esa capacidad de generar esas herramientas a las personas para que quizás modifiquen muchos de sus problemas de salud o que por lo menos les ayude. Entonces, realmente la pregunta puntual es esa: ¿cómo logro yo o por qué de pronto su merced dice que no es convencer? Y cómo yo como profesional de la salud o como docente de estudiantes de enfermería, que es nuestra formación de talento humano en salud que va a ir a brindar el cuidado, ¿qué herramientas usa? ¿Qué estrategias usa? Muchas gracias. Gracias, Luz Marina, por tu pregunta. Voy a pedirle pues a los expertos y expertas que vayan tomando nota de esas preguntas para ahorita darles el espacio a responder o a conversar alrededor de ellas. Por ahora, entonces, invitamos a Juan Martín que abra su micrófono y realice su pregunta. Adelante, Juan Martín. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. La verdad, un placer escucharles. Yo soy Juan Martín Reina, soy profesor de Historia y educador popular de acá de la ciudad de La Plata. La conozco a Ana Dunrauf, ella fue profesora mía en un seminario en la Facultad de La Plata. Mis principios como educador empezaron en el 2010, por ahí. Bueno, y a raíz de eso yo empecé a trabajar en el Ministerio de Salud y hace más de 10 años que formo promotores de salud comunitarios. Ya formamos más de 3.000 promotores en toda la provincia, y me surge, digamos, una pregunta que no tiene solución de continuidad en este momento, pero es algo que a mí me atraviesa como educador popular y quisiera compartir esta inquietud, digamos, ¿no? Obviamente
los límites que existen entre las instituciones de gestión y la teoría práctica de la educación popular liberadora, transformadora, pensamiento crítico. Digo, hay algo ahí que no termina, digamos, de confluir si no hay una base, digamos, común política, ideológica y de intención, ¿no? Esto que planteaba Ana como respecto a la utopía, como ese norte, digamos, transformador que necesita, digamos, determinados contextos específicos para desarrollarse, determinadas continuidades, ¿no? Entonces la educación popular para la salud, en el caso práctico de formar promotores, porque en todo curso de formación para promotores de salud están los pergaminos de la educación popular que se llevan adelante con la bibliografía, con dinámicas, con todo lo que significa metodológicamente la educación popular. Pero eso no termina de tener un anclaje real, digamos, en la comunidad, porque está atravesado por la institución que tiene determinados preformatos y tiene determinados objetivos, ¿no? Entonces termina siendo como una especie de incorporar determinados elementos educativos, populares, para generar determinada contextualización y poder trabajar con la comunidad, para la comunidad, en la comunidad, pero no hay, digamos, un anclaje transformador real de pensamiento crítico y de cuestionar determinados estamentos, digamos, de gestión que a veces son contradictorios, ¿no? Eso, lo mismo pasa en el sistema educativo formal, digamos. Yo también como docente de secundaria doy clases en la escuela para adolescentes y hago lo que puedo, digamos, con determinadas metodologías, pero no hay, digamos, una aceptación o un lugar o un campo de transformación. Incluso hay determinados desafíos y hay determinadas peligrosidades en el hecho de abrir mucho las cabezas, porque por ahí pueden pasar cosas. Digo, yo trabajé en cárceles también y tengo que tener cuidado a la hora de generar un pensamiento crítico, digamos, con esos pibes. Digo, nada, es una pregunta que en realidad no es una pregunta, sino comparto mi experiencia y quisiera alguna reflexión sobre eso. Ahí Ana algo de eso tiró, pero bueno, por ahí profundizar un poco en ese punto, porque creo que muchos de los educadores populares trabajamos en instituciones educativas formales o en gestión pública, y ahí hay algo que todavía no está resuelto, sobre todo en Argentina. Así que bueno, nada, muchas gracias y espero alguna reflexión. Muchas gracias, Juan Martín, por tu intervención. Vamos entonces ahora a darle la palabra a Gabriela Sánchez Betancourt. Gabriela, adelante. Hola, ¿cómo están? Primero, muchas gracias para todos por abrir este espacio. Yo soy pedagoga, hice mi trabajo de grado sobre el análisis de una política pública que propone o que organiza más bien en la ciudad de Medellín las acciones de educación para la salud. Primero contarles que en la parte de los resultados de investigación son como, coinciden mucho con lo que ustedes mencionan de la coincidencia entre la educación para la salud organizada desde la institucionalidad y la parte de educación sanitaria o la parte más higienista que veíamos como en el inicio, ¿sí? Y me gustaría conocer un poco más sobre esa experiencia que hay en Brasil del tema, no sé si sean las palabras adecuadas, pero como de anclar estos asuntos de educación popular a algunos sistemas más oficiales, lo de no ser contrahegemónicos todo el tiempo, sino poder participar de esos espacios donde se toman las decisiones. Entonces quisiera saber si podrían profundizar un poco en esa experiencia. Muchas gracias. Gracias, Gabriela, por tu pregunta. Bueno, vamos a escuchar ahora, hay otras dos manos levantadas, vamos a escuchar a ellos dos y vamos a darle el espacio a nuestros invitados e invitadas para que respondan las preguntas que se han formulado. Mientras tanto, quienes más se vayan animando a participar pueden ir pensando sus preguntas o comentarios e ir usando la herramienta de levantar la mano. Gildardo Díaz, adelante. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, me disculpan, la cámara no me quiere encender. ¿Listo? Bueno, Adelante, no hay problema. les cuento. Bueno, yo soy educador físico de profesión. Tengo otras formaciones ahí en la parte de salud. Muy interesado desde hace muchos años en este asunto. Soy de la Universidad de Antioquia, docente, y a su vez coordino un programa de ejercicio físico para la población universitaria. Perdón, para la población de empleados, docentes y jubilados de la Universidad de Antioquia. Bueno, a ver, el asunto aquí es más con relación a lo siguiente.
la salud y la educación, ambos para mí, pues yo los concibo como entre una óptica hegemónica, pluralista, que debe permear todos los sectores y que debe ser transversal al ciclo vital humano. Bueno, ahora escuchábamos a Jonathan. Jonathan está también educador físico. Él de pronto, él está en un nivel inferior. O sea, cuando digo inferior es, me disculpan el término, en ningún momento despectivo, sino que me refiero es a que él trabaja con chicos y chicas mucho más jóvenes. Yo estoy con una población mucho más adulta, incluso adultos mayores. Y pues nosotros utilizamos una cantidad de estrategias. Una de ellas, pues sí, muy importante es el ejercicio físico. Trabajamos en un grupo interdisciplinario, médicos, deportólogos, nutricionistas, psicólogos y educadores físicos. Yo tengo la oportunidad ya hace muchos años de estar ahí en ese proceso, por ahí 25 años, y considero que se han logrado cosas muy interesantes. Las personas, digamos que se van teniendo una inmersión en los procesos por diferentes objetivos. Esta población que yo tengo, si bien es cierto, es una población con muchos cuadros fisiopatológicos, prácticamente llegan al programa, es tratando de, a través de esas estrategias que nosotros empleamos, remodelar un poco estas condiciones. Entonces, pues igualmente el ejercicio físico es nuestra principal estrategia de promoción de la salud, pero empleamos también la comunicación y empleamos la educación, donde yo creo que pues hay que empezar desde la base. Sería lo ideal, empezar desde la escuela. Ahí es donde hay que generar ese proceso de sensibilización, de empoderamiento de los niños y las niñas. Pero que incluso en edades avanzadas hay ganancias interesantes, porque hemos logrado que estas personas pues adopten cambios, incorporen en sus vidas hábitos y estilos de vida realmente saludables, que si bien es cierto, esas condiciones fisiopatológicas no van a desaparecer en ellos, pero sí mejoran de manera significativa su calidad de vida. Y algo muy importante es que sí logramos impactar, porque todos a su vez yo creo que tenemos una obligación y es de ser multiplicadores. Me quedo con todavía con falta de tal vez de herramientas, porque siento que todavía no, para mi forma de ver, creo que todavía falta tener mejores interlocutores, o sea, personas que nos escuchen más y que tengamos el respaldo, personas convencidas, personas que están en otros rangos y, digamos, dominios que pudieran hacer más desde lo económico, desde lo político, pero desafortunadamente son un poco sordos en este asunto. Y obligatoriamente para generar más cambios, pues se requiere más compromiso. Tal vez ahí hayan algunas preguntas implícitas o no, pero era también como contar un poco mi experiencia. Muchas gracias a todos y todas. Muy agradecido por todo lo que nos han presentado el día de hoy. Gracias, Gildardo, por tu intervención. Bueno, finalmente vamos a escuchar a María Fernanda Enríquez. María Fernanda, adelante. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio. Mi nombre es María Fernanda Enríquez, docente investigadora del programa Tecnología en Promoción de la Salud de la Universidad de Nariño. Mi pregunta puntualmente para el doctor Peñaranda, le agradecería mucho ampliar un poquito su punto cuando afirma que la educación para la salud no es una herramienta para la promoción de la salud. Puntualmente esa es mi inquietud. Muchas gracias.
Gracias, María Fernanda, por tu pregunta. Bueno, voy a entonces a proponerles inicialmente, hay un par de preguntas dirigidas para la profesora Elena, entonces voy a invitar a la profesora Elena que aborde esas preguntas. Luego vamos a darle la palabra al profesor Fernanda, a quien también le han dirigido una pregunta concreta. Obviamente, si quieren aportar a las otras preguntas que se hicieron, pues abiertas, lo pueden hacer y finalmente darle la palabra a la profesora Ana para que ella también haga sus aportes a los comentarios y preguntas que hicieron nuestros invitados e invitadas. Entonces empezamos con la profesora Elena. Profesora, adelante. Muchas gracias. Muy interesante las reflexiones, los planteamientos de todos que hablaron, porque hablaron de una manera muy sencilla y también muy sincera, porque son preocupaciones muy legítimas que tienen, porque están en la práctica docente, la práctica como educador físico y como educador popular. Entonces, voy a responder la pregunta primero de Luz Marina, que me ha hecho una pregunta directamente. Si no es para convencer, ¿para qué es la educación? Entonces, la educación popular. Bueno, ¿y qué herramientas se pueden utilizar? Cuando yo hablo de convencer, yo estoy hablando de la idea de que uno parte de la idea de que el que sabe, el contenido que tiene un profesional o una enfermera, nosotros enfermeros somos muy buenas en eso, ¿vale? Muy buenas. Tenemos un contenido y queremos que todos hagan exactamente, no pueden comer sal, si desde la casa se abre las ventanas, así lo hacemos. Yo soy enfermera de salud pública, de salud colectiva, y sé muy bien cómo nosotras nos comportamos. Y si no tomamos cuidado, algunas veces también vamos para el camino del convencimiento, ¿cierto? Porque queremos que la gente tenga salud, queremos que la gente adopte comportamientos, hábitos, lo que sea, o haga cambios que son importantes para su salud. Pero si no dominan el conocimiento de una manera un poquito más amplia, es posible que algo les escape. Voy a utilizar un ejemplo que ahora me acordé, esto escribí en mi tesis de doctorado hace 25 años, que era una situación de una madre con niños pequeños que usa, ¿cómo se llama? Mamadera, que son biberones, y comparece el servicio de salud y la enfermera le enseña a hacer toda la higienización de los biberones, de los bicos, de todo, para que no tenga problemas de diarrea, nada con los niños. Bueno, y esta madre cuando vuelve a su casa está en el tren, cansada, con el niño, con ropas sucias, con pañales sucios del bebé, y pone los biberones y todo adentro, todo junto, y los contamina todo. De otra manera, esto es una otra situación que yo he vivido. ¿Se acuerdan? Bueno, los más jóvenes no se acuerdan, pero tuvimos en los años 90, se empezó en Perú, el tema del cólera. Y en Brasil tuvimos casos. Y había un pánico inmenso. Y yo era la coordinadora de epidemiología del servicio de salud de la municipalidad donde vivía, en Petrópolis, cerca de Río de Janeiro. Y los casos de hepatitis C eran muy comunes, porque es una ciudad que hasta hoy tiene una baja tasa de saneamiento, de agua, de fornecimiento de agua, sí, ok, pero para muchas personas no tienen, utilizan agua de pozos de su casa, y esto está sujeto a mucha contaminación. Y yo hablaba con una chica que estaba haciendo limpieza en mi casa para poner la agua en el filtro y poner agua sanitaria, cloro, poner cloro en una determinada medida. Pero en la hora de llenar la bandeja que tenía los cubitos de hielo, esta misma niña, yo la explicaba para usar el cloro y la agua para beber, pero la agua del hielo la llenaba directamente en la pía, en agua contaminada. Así que nos trasladó un conocimiento más general para todas las situaciones donde pudiera ocurrir. Esto yo pienso que es una dívida. No podemos solamente decir lo que tienen que hacer, tenemos que darles todas las explicaciones e informaciones para que puedan ellos mismos percibir cómo
y incluso muchas veces van a dar ideas mejores. Entonces, el convencimiento puede ser algo que sea, por ejemplo, en el campo de la afectividad. Puede ser algo que se empieza con un diálogo legítimo, un diálogo donde las dos personas se escuchan y hablan. Pero de manera general, lo que hacemos es despejar, poner para afuera el conocimiento y mira, esto que tiene que hacer para tener salud. Pero las condiciones de salud son muy más complejas y los procesos de determinación también. Entonces, la herramienta, yo pienso que sobre todo los temas que buscan traer el diálogo, sea el diálogo colectivo, que yo pienso que es muy más potente, por ejemplo, los círculos de cultura, donde se va buscando desde las preocupaciones que viven. Por ejemplo, una pregunta muy buena de se hacer en el grupo es: ¿qué es salud para ustedes? ¿Qué es salud? Y así se va empezando un diálogo, se va construyendo. No hay una receta pronta, no hay herramientas que son aplicables en todas las situaciones. El que hay es una intención del educador de generar un diálogo legítimo. No sé si te respondí, pero creo que nosotras tenemos que romper nosotras enfermeras tenemos que romper con nuestra propia formación, que fue muy normativa, y hasta hoy es muy normativa. El otro que me preguntó fue acerca del espacio institucional, fue Gabriela, acerca de, se quedó, yo creo que comprendí como una duda sobre cómo ocurre la educación popular, cómo se hace en la práctica en un campo institucionalizado, ahí como un sentido burguesiano, en un campo institucionalizado. Las instituciones constituyen campos también, donde están disputas, discusiones y todo, juegos. ¿Y cómo se hace educación popular? Que por sí misma es algo vivo, es algo que pulsa en una institución que por sí misma las instituciones, son algo que cerrados y que intentan todo el tiempo hacer encuadrar. Esto es una tensión permanente. Lo que tiene que hacer es de alguna manera generar espacios dentro de las instituciones para que el pueblo participe. Y esto, por ejemplo, los diputados de ultraderecha que hicieron procesos contra este curso que te hablé de los agentes populares, no son promotores de salud, son agentes populares. Y que al final perdieron el proceso porque tenemos inscrito en nuestra constitución, hay que ser, Eymar Vasconcelos habla mucho de eso, no es que tiene que ser sabio, lleno de conocimiento, pero hay que ser sabido, es una palabra en portugués para uno que es, hay que tener capacidad también de enfrentar utilizando las armas que están extrayendo contra nosotros. ¿Cierto? Entonces, si están por la ley diciendo que estamos errados, no, por la ley estamos mostrando que no es así. Está en nuestra Constitución que la participación popular es un pilar, punto. Entonces, yo creo que las instituciones tienen que hacerse vivas también. Contamos con fuerzas históricas en algunos momentos que permiten que las instituciones trabajen de una manera más viva, más pulsante, más capilar, adentro del territorio inmenso que es Brasil. Pero esto no pasa en toda la institución Ministerio de Salud. Ahora mismo tuvimos cambio de la ministra, dio la ministra Alicia y adentro un ministro que ya fue y que es un político que viene mucho más para dialogar con el Congreso, para dialogar de manera fuerte. No es que la mujer no pueda hacerlo, es que ella no quiere hacerlo de la misma manera que los hombres hacen. Y al final se rendieron a una idea de que necesita tener un otro tipo de ministro de la salud. Yo creo que el tema del hombre y mujer también está ahí, a pesar de que no se habla muy de eso en este momento.
Entonces, las instituciones son muy difíciles de romper, pero hay que tener capacidad de mirar y buscar las fuerzas políticas históricas que sean fuertes el suficiente para hacer caminar algunos proyectos. Sabemos que no vamos a tener todo. No tenemos el presupuesto que gustaríamos en educación popular. Nuestro presupuesto es el último que sobró algo, se pone en la educación popular, pero hay que hacer algo con eso. Si vamos a viajar todos de avión en este país, la plata no llega para nada, pero si ponemos gente dentro de los buses y llenando los buses y vamos todos en los buses, ahí está, tenemos más gente participando. Entonces hay que buscar maneras y ser sabido, ser experto. Y acerca de los otros, muy interesante. Yo me quedé un poquito preocupada con una habla que habló Gildardo, que habló y al final habló que como que un desabafo. Hay que empezar por la escuela y que tenemos que tomar cuidado para que esto no surja como algo que solamente los niños son capaces de aprender algo nuevo. Y esto no es verdad. Y Paulo Freire y su aposta, Paulo Freire justamente pensaba en la educación de los adultos, para que sí, podrían cambiar, podrían leer el mundo de otra manera. Esto funcionó. Muchas gracias a todos. Estoy pensando bastante en hablar. Gracias, profesora Elena. Bueno, ahora vamos a darle la palabra al profesor Fernando y luego escuchamos a la profesora Ana. Profesor Fernando, adelante. Perfecto, gracias. Yo le agradezco mucho la pregunta a María Fernanda porque me da la oportunidad para contar de dónde viene la idea de la educación en el campo de la salud pública. Nosotros en la línea de investigación en educación para la salud o en el campo de la salud pública, pues tenemos invitados continuos. Aquí ven ustedes un ejemplo de los invitados que tenemos nosotros en la línea. En una de esas invitaciones tuvimos la presencia de un pedagogo de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Educación. Cuando nosotros hablamos de educación para la salud y nosotros veníamos hablando de la educación para la salud desde hacía muchos años, tranquilos, sin ningún problema, este es un pedagogo que no tenía nada que ver con salud, un pedagogo puro. Entonces, hablamos de educación para la salud y nos dice, ¿qué? ¿Educación para la salud? ¿Cómo así? ¿Cómo así que educación para la salud? No, eso está mal. Y nosotros, ¿cómo así que está mal? Así habla la OMS, así hablamos pues acá. Entonces nos dice, sí, porque es que la educación no es un instrumento. Cuando usted pone educación para la salud, usted lo pone como un instrumento. Entonces, miren lo interesante cuando uno habla con personas de otras disciplinas, cosas que a uno le parecen completamente normales, a las personas de otras disciplinas no les parecen normales. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal nosotros en salud que nos dijeran que la salud es una herramienta para la buena vida? Creo que nos daría un infarto. No, la salud es un derecho. ¿Cómo así que la educación que la salud es una herramienta? No, la educación no es la salud no es una herramienta, es un derecho. Igual que la educación es un derecho. Fíjense que uno se acostumbra a oír unas cosas y le parece normal, pero si uno las piensa con un poquito más como de tranquilidad, de pronto empieza a encontrar que no es tan normal. Entonces, no es que en la promoción de la salud no se haga educación, claro, en la educación se hace, en la promoción de la salud se hace educación. Lo que pasa es que se pone de una manera diferente, se entiende de una manera. Voy a tratar de mostrar, me tomé el trabajo que mientras estaban contestando de ver cómo yo entiendo la promoción de la salud. Para mí la educación es muchísimo más grande que la promoción de la salud. Es al contrario de lo que entendemos digamos, en salud. Voy a plantearles, mostrarles ¿están viendo mi pantalla? Sí, gracias. Sí, profe. Entonces, miren,
El campo de la educación obviamente es un campo que va mucho más allá de la promoción de la promoción de la salud, claro. Y el campo de la salud también va mucho más allá de la promoción de la salud. Aunque uno pudiera decir que la promoción es una, digamos, es una perspectiva de la salud pública, pero aún así, la salud pública es una parte del campo de la salud. Entonces, uno pudiera decir que la promoción de la salud, fíjense acá yo la pongo en un componente, es un componente del campo de la salud que obviamente está en, digamos, en relación con la educación en el campo de la salud, pero no agota la educación en el campo de la salud. O sea, no es que la promoción de la salud sea el paraguas de la educación en el campo de la salud. No, la educación en el campo de la salud va más allá de la promoción de la salud. Entonces, fíjense que hay una posición política, hay una posición, digamos, teórica, que está yendo digamos, en contravía, en confrontación de lo que nos plantea la OMS y sus visiones, que son visiones biomédicas, están centrados en el discurso de riesgo, etcétera. Entonces entran a confrontar esta visión, pero no quiere decir que en la promoción de la salud no haya, no se encuentre la educación en el campo de la salud. Claro que sí, una parte importantísima de la promoción de la salud es la educación. Bueno, voy a dejar ahí, espero que le haya podido contestar la pregunta a María Fernanda. Muchas gracias, profesor Fernando, por su respuesta. Ahora vamos a invitar a la profesora Ana para que también responda y haga los comentarios alrededor de los comentarios y preguntas que se plantearon. Bueno, muy breve voy a hacer. Lo primero que quería rescatar es la diversidad de formaciones, ¿no? Cada quien que se presentó y planteó sus comentarios o sus preguntas, que es lo enriquecedor de estos espacios, me parece, ¿no? Educadores físicos, enfermeras, profesores de historia, pedagogas, y todas aportando en el sentido de la educación y de la salud. La otra cuestión relacionada con tanto lo que planteaba Elena como ahora Fernando es este posicionamiento político que siempre sostenemos, algún posicionamiento político, ya sea en la educación o en la salud, en las prácticas y en nuestros posicionamientos teóricos, ¿no? Que no siempre son coherentes ni están en coherencia unos con otros, y eso es lo interesante, me parece a mí, de la educación popular, ¿no? Por un lado, la necesidad de trabajar en pos de esa coherencia y el reconocimiento de que toda práctica es política, toda educación es política, nada más que la educación popular las hace explícito su posicionamiento político. Y en ese sentido, la diferencia entre convencer en un sentido tradicional y la comprensión y el diálogo, pero también la comprensión para que las personas y los colectivos puedan apropiarse de esa información, apropiarse de ciertas prácticas y poder utilizarlas y poder hacer uso en pos de su bienestar, en pos de su emancipación también. En particular en lo relacionado con la salud. También me quedó resonando lo que decía Juan de los que nos conocíamos de hace años. Hacía muchos años también que no nos veíamos hasta este encuentro acá, así que gracias también por esta oportunidad. Él decía los desafíos y peligrosidades de abrir al pensamiento crítico. A mí me parece que son desafíos, no son peligrosidades. En todo caso, se pueden generar nuevas situaciones, nuevas organizaciones, nuevos planteos, se puede tal vez transformar o romper esos moldes institucionales o modificarlos o hacerlos más flexibles, no sabemos, ¿no? El horizonte descolonizador, el horizonte emancipatorio es un horizonte y no tenemos, como decía Elena, garantías de cómo va a ser esa transformación, ¿no? Pero pensamos que si las decisiones colectivas y las decisiones que se toman para cambiar
las situaciones y las relaciones de desigualdad que nos hacen sentir mal, que no nos dejan vivir bien, que nos enferman, entonces es un camino que es enriquecedor, ¿no? Aunque no podamos prever exactamente cómo va a ser. Y la otra cuestión que también me quedó ahí de alguna participación, esta idea que creo que la hizo en el comentario de Gildardo, que no sé si está bien dicho, faltan personas que nos escuchen más, ¿no? Y la escucha es una de las habilidades que tenemos que aprender en la educación popular, ¿no? La escucha, la empatía, para poder construir con otros y otras. Y no voy a decir más por ahora, muchas gracias. Un gusto haber compartido esta tarde-noche con ustedes. Bueno, mil gracias a nuestras invitadas y a nuestro profesor Fernando. Les cuento que en el chat de este link hay una cantidad de comentarios donde nuestros asistentes agradecen este espacio, lo valoran muchísimo, piden que mantengamos esta posibilidad de encontrarnos y seguir conversando alrededor de este tema de la educación en el campo de la salud, de la educación popular en salud. Bueno, como sea que lo entendamos y que lo llamemos y que lo pensemos y lo teoricemos. Nuestros asistentes, que en algún momento fueron más de 60, expresaron pues como su gratitud y bueno, y realmente agradecen mucho este espacio. Nosotros pues desde la línea de Educación para la Salud y desde el Doctorado de Educación y Salud queremos agradecer a nuestras invitadas, a la profesora Elena David, a la profesora Ana Gabriela, de verdad, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Al profesor Fernando también muchas gracias por haber invitado y logrado pues tener estas dos invitadas tan maravillosas. A todos nuestros asistentes también muchas gracias por estar hasta este momento con nosotras y con nosotros. Nosotros esperamos seguir realizando webinarios donde nos encontremos para seguir teniendo estas conversaciones. Muchísimas gracias a todos y todas. Y bueno, seguimos en contacto, reuniéndonos para pensar este tema de la educación en el campo de la salud. Mil gracias para todos y todas y feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Buena feliz noche. Hasta luego. Bien. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias, Elena y Ana. Muchas gracias. Ustedes. Un placer, hasta luego, un placer, un placer. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Diana, nos quedamos un momentico. Hasta luego. Bueno, un abrazo. Gracias, Elena. Gracias, Ana. Gracias. Bueno, Diana. Hablando con el micrófono apagado. Profe, si quieres apagamos ya la grabación, porque no, hay varias... un momento. Antes de todo, es que tú sabes cómo podemos grabar o copiar los comentarios. ¿Eso sabes cómo hacerlo? No, ni idea, okay, ni idea. Porque mira, cuando yo le doy en los punticos que están arriba, donde están como todos los comandos, hay unos punticos. Sí. Donde dice grabar y transcribir, pero a mí yo no sé, yo creo que es porque estoy conectada desde mi casa, porque en la universidad sí me permite grabar, pero aquí no me permite grabar, pero ahí dice grabar y transcribir. Sí. ¿Sí ves? Entonces sí. Yo creo que como vos sos el que está grabando, yo creo que también a vos te va a llegar tanto la grabación como la transcripción. ¿Y será que me llega también la transcripción de los comentarios? Porque hay unos comentarios muy bacanos. ¿Cierto? No, yo no sé, profe, si no te sé decir, es que yo casi no utilizo. No, yo Teams a mí tampoco. esta plataforma no me gusta. Bueno, vamos a cruzar los dedos pues y que lo que digas sea así. Está bien, entonces yo lo que hago es que dejo de grabar, ¿cierto? Sí, señor, sí. Ya voy a dejar de grabar aquí. Yo estoy aquí tomando nota de unos correos que me dejaron porque me piden que les comparta la grabación. Ah, bueno, si quieres yo me espero entonces.
para que los tomes. Sí, yo Ándale. creo que ya solo me faltaba uno, pero te Aquí, admiro. aquí WhatsApp. Sí. Salió Muchos muy bien, ¿no? asistentes. Uy, sí, muchos asistentes. Increíble la capacidad de 85 hubo. convocatoria que tienen ustedes. Sí. 85. ¿Cómo así que ustedes? Nosotros. Pues a mí no siempre. O sea, la verdad No, es que a mí pocas veces me llega toda esta gente. Pues. no, señora, nosotros, que a ver. Listo, profe, ya tengo todos. Ya tienes todo. Bueno, vamos a Sí. dejar entonces de grabar. Yo, ¿cómo hago aquí? No sé. A ver. Das, Punticos. exacto, dejar. Detener la grabación. Bueno, ya. Sí. Detener la grabación. Detener. Bueno.